Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí para compartir un ratito hablando de cultura, de arte, en el entremés cultural de Rombo Negro. Muy buenas noches, bienvenidos. Bien, pues vamos a comenzar con esta plática de hoy. Elegí para esta el mausoleo de Gala Placidia. Primero, pues vamos a ubicar geográficamente esta obra. Es un mausoleo que se encuentra en Rávena, allá en el norte de Italia, no muy lejos de Venecia, ciertamente. Y bueno, se construyó como una tumba, parte de la hermana del emperador Honorio, el emperador romano Honorio, emperador de la parte, digamos, occidental de aquel imperio romano, en ese momento dividido en dos, el imperio romano de Oriente y el de Occidente. Honorio, entonces, era el emperador del sector occidental y este mausoleo fue construido para su hermana Gala Placidia, más o menos en el año 440 de nuestra era. Eh, ¿Qué tiene de especial este edificio? Bueno, para ese tiempo, para el 440, el Imperio Romano ya estaba francamente en decadencia, ¿no? Y faltaba muy poco, faltaban treinta y tantos años, ¿no? Para que finalmente cayera el Imperio Romano Occidental en manos de los bárbaros. Y así sucedió en el 476. Y después la mitad oriental del imperio iba a cobrar auge e iba a dar lugar a lo que conocemos como el imperio bizantino, que justamente ese nombre de bizantino le viene de la ciudad que se convirtió en su capital, que se llamaba Byzantium, y que el emperador Constantino de Roma había convertido en la nueva capital del imperio, dejando atrás la antigua capital que era la ciudad de Roma. Entonces, esa ciudad, Byzantium, que hoy conocemos como Estambul, en Turquía, había sido la capital del imperio de Roma en el último siglo, digamos, ¿no? De la existencia del imperio unificado. Una vez que el imperio dividido en dos y se da esta decadencia, esta caída de la barbarie, el imperio occidental, entonces la ciudad de Bizantium, insisto, hoy Estambul en Turquía, se iba a convertir en la capital del imperio de Oriente, y ese capital y ese imperio romano de Oriente lo conocemos como imperio bizantino. Es muy característica de la arquitectura romana el empleo del ladrillo. Los romanos, en una visión práctica de la arquitectura, habían dejado de usar el mármol como elemento principal para construir y lo habían sustituido por el hormigón y por los ladrillos, materiales mucho más económicos y que además perfectamente integrados daban la suficiente solidez a los edificios, que era un principio muy importante en la arquitectura romana, que fuera una arquitectura sólida, pero eso sí, económica y que fuera rápida de construir. Y esos requisitos los cumplía perfectamente integrando estos dos materiales, el ladrillo y el hormigón. El hormigón es algo muy semejante a lo que hoy conocemos como concreto armado. De allí la naturaleza de la construcción, que verán ustedes como es de ladrillos. Aquí estamos viéndola desde una esquina y entonces vemos dos brazos, esos pequeñitos, y entonces del otro lado tiene otros dos brazos y esa estructura cuadrada del centro que se eleva. Entonces, en realidad es un edificio que tiene planta de cruz con una torre en el centro cuadrada y es toda de, como ven ustedes, de ladrillo, de aspecto bastante austero, ¿no? Eso se ve desde el exterior. ¿Por qué este edificio fue construido allí en Rávena? Pues porque se había convertido hacía bien poquito tiempo en una ciudad alternativa. La ciudad de Roma estaba en plena decadencia y Rávena había ocupado en algún momento el lugar de la ciudad más importante para el Imperio Romano de Occidente. Eso está muy bien. Cae el Imperio Occidental y después un emperador bizantino, Justiniano, el primero de los grandes emperadores del Imperio Bizantino, tenía la intención de recuperar las tierras de Occidente para su imperio, que ciertamente encontraba dificultades para ampliarse aún más en dirección oriental. De modo que Europa
eso que había sido el Imperio Romano Occidental se convertía en un foco muy atractivo para el emperador bizantino. Y justamente va a comenzar estas campañas en las que intenta reconquistar Europa a través justamente de esa ciudad, de Rávena, que era una conexión vía por el Mediterráneo, digamos, para el comercio. Entonces, el emperador bizantino va a enviar barcos y va a enviar contingentes y delegaciones que van a ir llegando paulatinamente allí a Rávena, y entonces allí comienza a hacer de esta ciudad una especie de embajada del Imperio Oriental en territorio de lo que había sido el Imperio Occidental, que como tal ya no existía. Allí se encuentra este edificio, otros más construidos también de ladrillo, de aspecto muy austero. Este aspecto austero del exterior se debe a que tradicionalmente los romanos construían sus edificios de ladrillo y hormigón, sí, pero solían cubrirlos de mármol. Este edificio no está cubierto de mármol, quedó nada más con el ladrillo, igual que otros tantos. Lo interesante de este edificio, además de su aspecto exterior perfectamente geométrico, obedeciendo a un cálculo sumamente sesudo, nos vamos al interior y aquí encontramos una forma decorativa que contrasta absolutamente con la austeridad, con la humildad del aspecto externo, con un ladrillo más o menos bien trabajado, que obviamente contrasta en pleno con lo que nos estamos encontrando en el interior. Un interior completamente cubierto de mosaicos en la mejor tradición de los mosaicos bizantinos. Es decir, este edificio es de manufactura romana, cuando todavía existe el Imperio Romano. La decoración interior es posterior de cuando el Imperio Romano de Occidente ya cayó y ahora el Imperio Romano Oriental, conocido como bizantino, está tratando de recuperarlo. Y alguna de las características, alguna de las manifestaciones propias del arte bizantino, entonces comienza a ocupar espacios importantes como este mausoleo de Gala Placida en Rávena. El Imperio Romano de Oriente, llamado bizantino, es un imperio cristiano, por supuesto, ortodoxo, que tiene algunas tendencias dogmáticas diferentes a la del Imperio Romano Occidental. Había construido su propio discurso, en muchas ocasiones su propia iconografía, había dejado de lado algunas de las prácticas dogmáticas occidentales y había arropado otras que se iban a convertir en prácticas dogmáticas propias de la religión ortodoxa. Estos mosaicos que cubren todo el interior del mausoleo de Gala Placidia tienen un mecanismo de producción muy complejo, ya que exige una variedad de colores muy importante. Entonces lo que se hace es que se producen así planchas, digamos, capas, digamos, de barro, ¿sí? De barro, y mientras el barro está más o menos fresco, se le aplican pigmentos de X color. Es decir, miren como aquí en la esquina superior derecha de su pantalla ven ustedes varios tonos de verde, un verde un poco más teñido de amarillo, otro un poquito más frío, un poco más azul, un verde más oscuro, en fin. Obviamente esos colores no se encuentran en piedras como para tener piedras de todos esos colores y picarlas y cortarlas y acomodarlos aquí. Hay que producir las piezas, ¿sí? Y esto se hace colocando barro en una plancha. Entonces, imaginen que tenemos 3, 4 barras aquí de barro extendidas, ¿no? Y a una le aplicamos el color verdoso un poco más amarillento, otro un verde un poquito más puro, otro un verde seco, un verde oscuro, en fin, a cada una de las planchas. Una vez que está impregnado el color, entonces se corta en cuadritos, se le aplica esta especie de barniz, se somete a la cocción y entonces lo que tenemos es ahora muchas piececitas, ¿sí? Cuadros pequeñitos de color verde claro, verde oscuro, verde seco y verde amarillento. Cada una de estas pequeñas piezas hay que ir y pegarla allí en los muros para que entonces se vaya integrando
todo este programa iconográfico y policromado, ¿sí? Estas piezas no se obtienen entonces directamente de la naturaleza, hay que producirlas con la complejidad que significa ir en busca de los minerales, hacer la molienda para luego aplicarlo en cada una de estas pequeñas teselas. Cada cuadrito, cada partícula del mosaico se llama tesela. En el caso del color dorado que ven ustedes allá arriba en la cruz, que por supuesto tiene un valor simbólico especial, en ese caso el color dorado es cristal, ¿sí? No es una tesela de barro pintada, es cristal. El color dorado también es una característica casi omnipresente en el arte bizantino, tanto en los murales, en sus mosaicos, como en su pintura de iconografía bien particular, ¿no? Los iconos llamados así, los iconos bizantinos. Vamos a acercarnos un poquito para ver algunos detalles. Obviamente la pintura que encontramos aquí tiene valores simbólicos cristianos, por supuesto, cuáles otros, pero miren ustedes, aquí distinguimos tres ejecuciones del mosaico bien diferentes. En el fondo, una imagen en la que vemos justamente a San Lorenzo junto con los elementos de su martirio. Vemos ahí una plancha y debajo de él las brasas en el fuego vivo en el cual habría de ser martirizado y debería de morir ahí, en esa plancha quemándose, ¿no? Entonces, allá vemos en el fondo cómo se atiende al arte figurativo. Hay que reconocer la figura humana, conocer la plancha, este pequeño librero que está a un costado, que más adelante vamos a ver un detalle. Mientras que en el gran cuerpo de este pequeño brazo de la bóveda que vemos ahí como de cañón corrido, parecen estrellas, parecen flores, principalmente formas circulares con algunos cuantos elementos decorativos en dorado, en azul, en gris y en blanco, casi como si fuera un cielo estrellado. Sin embargo, en el extremo más próximo a nosotros, en esta pequeña bóveda, miren cómo vemos grecas, que parece que tuvieran cierta profundidad, parece que estuvieran caladas. Es decir, se ocupa la forma geométrica, pero generando en ella volúmenes a partir de la sugerencia de luces, de tonos medios y de sombras, como si estuvieran profundas, pero no es así. Toda esta ejecución del mosaico, empleando estas pequeñas fragmentos, teselas de cerámica, es un trabajo absolutamente bidimensional que en algunos casos, particularmente en los geométricos, parece que sugiere cierta profundidad o volumen, no tanto así en la figura humana. Miren, aquí nos vamos acercando otra vista extraordinaria de este fragmento de toda la extensión del mural. Allí tenemos, como les decía, a San Lorenzo con su libro, con una cruz, y allá va encaminándose hacia esta plancha, ¿no? En donde va a ser martirizado. Y miren, del lado izquierdo, el pequeño libro que les decía, podemos acercarnos un poquito a ver el detalle de las teselas un poquito más adelante, en esta parte que contrasta de manera bien interesante. Me refiero a esta parte de esta especie de cielo estrellado con ese azul bien profundo de fondo, y luego qué tal que se proyectan hacia nosotros estas especies de estrellas brillantes o de flores enmarcadas con círculos dorados y demás, mientras que en la esquina superior izquierda y derecha, lo que les comentaba hace un momentito, una vez más un trabajo de policromía en mosaico absolutamente bidimensional que sugiere cierta profundidad a partir de esos trazos en forma de grecas. Podemos acercarnos y miren qué tenemos acá. Del lado izquierdo, esta especie de librero, que por cierto tiene una perspectiva muy simple, ¿no? En el arte bizantino no hubo una ejecución plena de la perspectiva, pero no importa, allá adentro vemos perfectamente que hay unos libros y allá dice Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Es decir, en el interior del librero están los evangelios de los 4 evangelistas. El color dorado, miren cómo ocupa buena parte, ¿no?, de la escena. Si nos movemos, ahora tenemos aquí a Jesús como el buen pastor y los corderos a los cuales está alimentando, en donde obviamente está representado el pueblo, ¿sí? El pueblo cristiano. Un Jesús, por cierto, muy joven, sin barba, un Jesús que no se parece al tradicional
Jesús del cristianismo católico. Esta es una versión muy dada en la iglesia ortodoxa. El nimbo que rodea su cabeza normalmente es de color dorado, sin que esto tenga una repercusión como símbolo de riqueza. Tiene una repercusión de sabiduría. El valor simbólico de ese nimbo dorado que envuelve la cabeza de Jesús es la representación de la sabiduría plena, el conocimiento pleno que proviene justamente de Dios Padre, de modo que Él está inundado y protegido por esa sabiduría plena representada en el color dorado. Eso representa el color dorado en el arte bizantino. No necesariamente manifiesta connotaciones económicas o de poder económico. En la torre central del mausoleo de Gala Placidia, en el interior tiene esta pequeña cúpula, una vez más, un fondo azul que contrasta de manera bien intensa con el color dorado de las estrellas y esta cruz triunfal de color dorada. La escena, miren cómo está la cruz rodeada de estrellas y en las esquinas, vemos aquí en la esquina inferior izquierda de la imagen y en la esquina inferior derecha de la misma, en la izquierda, un águila. En la derecha, un león con alas. El león con alas, que representa a Marcos, uno de los 4 evangelistas, y el águila del lado izquierdo, que representa a Juan. Algunos estudiosos de la iconografía han querido ver un vínculo de esta escena de la cruz dorada y rodeada de este cielo estrellado, han querido vincularlo con el milagro de la transfiguración. Ese momento en el que se cuenta Jesús estaba con sus apóstoles y en eso llama a Pedro, a Juan, para apartarlos del resto del grupo y a Santiago. Y entonces una vez que los aparta, comienza a hacer oración Jesús, empieza a elevarse, a iluminarse, en eso se aparece en el cielo el profeta Moisés, el profeta Isaías, y se escucha la voz de Dios Padre hablando con Jesús para el impresionante asombro que iban a tener Juan, Santiago y Pedro al ver semejante transfiguración. Entonces les decía, hay algunos especialistas en iconografía cristiana que han querido interpretar esta escena de la cruz rodeada de todos esos brillos con aquel milagro de la transfiguración. Miren un detalle de lo que veíamos hace un momento a la distancia, este fondo azul y el contraste, creo que con el color dorado en particular, y creo que aquí se alcanza a notar más o menos esta textura, ¿no? Pareciera que fuera una alfombra, ¿no? Es la textura que da justamente las teselas. Me gusta mucho el detalle porque miren cómo el fondo azul que a la distancia parecía uniforme y no se percibía demasiada gama cromática, resulta que ese fondo azul que parecía uniforme, no lo es. Tiene por lo menos unos 2 o posiblemente 3 tonos de teselas en azul, además de las verdes, las azul casi como azul cielo, blancas, doradas, naranjas, rojas, ocres. Todo ese color, imaginemos, hay que obtenerlo, hay que pulverizarlo, minerales que se obtienen se pulverizan y entonces se aplican sobre estas planchas de barro para así obtener por corte y por cocción toda la cantidad de piezas pequeñitas para luego ir acomodándolas respectivamente en base a un diseño previo. Obviamente, para producir este tipo de mosaicos, quien trabajaba en ello era un ejército de personas, ¿no? Desde los artistas que hacen los trazos, los diseños, obviamente basándose en geometría, hasta los que obtienen los minerales, los pulverizan, los que producen el barro, los que llevan a cabo el proceso de la cerámica vidriada, es decir, tener finalmente las teselas ya con color, y luego la cantidad de personas que tienen que trabajar produciendo el estuco para aplanar el muro en el interior, tenerlo fresco e ir aplicando debidamente todas estas piezas que por supuesto si vemos todo el interior cubierto de ellas son miles y miles de teselas. Miren, aquí tenemos otra escena también, digamos, general, pero aquí lo que voy a hacer
es que voy a enmarcar en la escena de la izquierda, donde están los dos personajes de la izquierda, voy a enmarcar un detalle, miren, ese que le puse un rombo de color rojo, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a acercarnos para ver perfectamente las teselas en ese pequeño sector de todo el interior. Y creo que así apenas nos daremos una cuenta del inconmensurable valor artístico, material y la cantidad de voluntad humana que debe haber aquí involucrada para lograr una obra del arte de semejante calado. Está padrísimo porque el agua tiene, ¿cuántos? Unos 3 tonos de azul, pero también tiene teselas grises, en varios tonos, blancas, igual que las palomas, ¿no? Decía que el arte bizantino, particularmente en los mosaicos, pues no apela a demasiado volumen, no tiene la posibilidad de la tridimensionalidad. Sin embargo, hay algunos esfuerzos por lograrla, ¿no? Y entonces no se conforman con que las palomas sean blancas. Hay que tener un poquito de gama tonal para entonces alcanzar a sugerir un cierto valor de volumen en ellas. Este es el mausoleo de Gala Placidia. Me parece que es uno de los ejemplos mejor acabados del arte bizantino, me refiero al interior, que se encuentran en Rávena. Otro edificio muy importante, tal vez el más relevante de todos, es San Vital, la iglesia de San Vital, también allí en Rávena. Bueno, este fue el entremés cultural de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana, el próximo martes, como siempre, a las 7:30 de la noche. Muchas gracias. Buenas noches.